¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial. Vamos a realizar este preciosísimo cuerpo base, que está muy lindo y muy fácil de hacer, vean. Ojalá que se animen a realizarlo para que realicen todos los proyectos que su imaginación les dé. Ya tengo varios cuerpos base en el canal, pero son más grandes. Son de 38 centímetros. Tengo otro de 24 centímetros, pero es muy diferente a este. Entonces, pues tienen ustedes para elegir el cuerpo pequeño, mediano o grande. Entre los cuerpos grandes hay diferencias. Uno de ellos está articulado con alambre, que es el que tiene más vistas en el canal. Tengo otro cuerpo del mismo tamaño, pero en este caso se puede sentar. Está conformado de tal forma que de aquí de las piernitas se puede sentar sin ningún problema. El otro cuerpo base de ese grande de 38 centímetros está articulado de rodillas y de los codos. Así es que pues hay mucho para elegir. Les repito que pues echen a volar su imaginación. Este cuerpo es más pequeño. Mide 27 centímetros de la cabecita a los piecitos, amigas. Así es que vamos a comenzar a hacer varios proyectos con él. Espero que les guste y que se animen a realizarlo. No vamos a tener ahora un video de lista de materiales porque pues son muy poquitos los materiales que vamos a necesitar. Para el cuerpo van a necesitar pues la hilaza del color de acuerdo al que estén ustedes realizando. Este está hecho con hilaza de la marca Sinfonía y es color carne. Pero pues a veces hacemos proyectos de muñequitas de tonos de piel distintos. Pero en este caso, este en específico está hecho con ese color. Vamos a necesitar blanco para la ropa interior de la muñequita. Y pues eso es todo. Un poco de hilaza para bordarle las pestañitas y las cejas. Y estas van a ir al color que a ustedes más les guste o dependiendo del proyecto que estén realizando. Vamos a necesitar también relleno. Y esta en específico, el soporte que puse para que la cabecita quede bien firme. Miren, queda bien firme la cabecita. Aquí le puse unos alfileres, amiga. Queda bien firme la cabecita. En este caso utilicé este palito de bambú. Es un palito muy fuerte, muy resistente. Es muy difícil de que se quiebre. Es muy difícil de que se quiebre. Pero si ustedes lo quieren cortar a la medida, va a ser muy sencillo con un cuchillito de los que tenemos en la cocina, de esos que tienen como sierra. Se corta facilísimo, incluso si lo quieren cortar con las pinzas que utilizamos a veces para manipular el alambre con el que a veces articulamos nuestros proyectos. También con ese lo pueden cortar fácilmente. Con el cuchillo yo se los recomiendo más. Y eso es todo. Pero esto para que se rompa, la verdad, es muy difícil. Entonces, yo le puse este tipo de material. Pero también si quieren recurrir a lo tradicional que siempre o casi siempre le articulamos o le ponemos un soporte de una barra de silicón, está muy bien. En este caso sería el soporte sería de un silicón delgado. Porque el silicón grueso tal vez le quepa, pero yo creo que es más recomendable el silicón delgado. Rellenan muy bien su muñequita y eso es todo. Pero con este queda muy firme, amigas, con el palito de bambú. El palito de bambú lo tendrían que estar cortando de unos 14 a 15 centímetros. Y debe de llegar hasta la parte baja, aquí en medio, donde hicimos la unión de piernitas. Y debe de llegar al menos a las cejas. Al menos a las cejas. Y esto hará que quede con un muy buen soporte y la cabecita no se caiga y no se les mueva para un lado para el otro. Que quede bien firme. Muy bien. Vamos a requerir relleno, un crochet de acuerdo al material que estén utilizando. Vamos a necesitar 2 limpiapipas, uno para cada bracito, y cortar 2 plásticos, uno para la parte baja de cada uno de los piecitos. Esto es opcional. Pues eso es todo, amigas.
No olviden suscribirse, por favor, es muy importante su suscripción, es gratis. No olviden dar me gusta. Si quieren formar parte de los miembros del canal son bienvenidas. Y pues vamos a dar comienzo a este tutorial. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Van a tomar hebra de color carne o del color con el que hayan decidido realizar el proyecto que estén realizando. Muy bien, y vamos a hacer un anillo mágico. Una vez hecho esto, dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí va 1. Vamos por el segundo, van 2. 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien, cerramos el anillo perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va 1, en ese mismo punto voy a hacer otro punto más. Este es mi primer aumento. Me voy al siguiente punto y también voy a hacer un aumento. Lo mismo voy a hacer en todos los puntos. Estaríamos finalizando la vuelta 2 con 10 puntos bajos. Lo que haremos de las vueltas 3 a las 5 será un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 10 puntos bajos, sin olvidar marcar nuestro primer punto. Seguimos con la vuelta número 6 en la que vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución. Aquí voy por mi tercer punto bajo. Dejen marcar el primer punto. Y lo que vamos a hacer son disminuciones. ¿Cómo se realizan? Vamos a tomar el bucle delantero del siguiente punto. Así es tomar el punto completo, pero nosotros no vamos a hacer eso. Solo vamos a tomar la hebrita de adelante. Si ven, el punto consta de 2 hebritas, nosotros solo tomamos la de enfrente. En el siguiente punto también vamos a tomar solo la hebra de enfrente. Engancho, saco y tejo las 2 hebritas que tengo allí. Así se hacen las disminuciones. Voy a repetir esto nuevamente. 3 puntos bajos y una disminución. Aquí va 1, 2 y 3 puntos bajos. Y vamos a hacer nuevamente una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así es como haríamos esta vuelta. La estaríamos terminando con 8 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 7 en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. Vuelta 8, haremos 3 puntos bajos y un aumento 2 veces y estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos bajos, y de las vueltas 9 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 10 puntos. Así es como nos habría quedado terminado el bracito. Vean, cuando hayamos finalizado, simplemente vamos a hacer un punto deslizado, apretamos aquí bien fuerte el puntito y cortamos la hebra. No hay necesidad de dejar hebra larga. Muy bien. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer, amigas? Vamos a tomar un limpiapipas. Creo que no les pedí el limpiapipas en la lista de materiales. Les ofrezco una disculpa, amigas. Vamos a necesitar 12, uno por cada bracito. Muy bien. Entonces lo vamos a dividir en 3. ¿Vieron cómo medí el limpiapipas? Y lo vamos a doblar de esta forma, ¿vieron? De este lado, aquí, no hay puntas de limpiapipas. Aquí no hay puntas. Entonces eso lo voy a introducir hacia abajo del bracito. Donde están las puntas van a quedar arriba. Con el limpiapipas vamos a lograr dar movimiento a los bracitos. Los vamos a poder los vamos a poder acomodar como nosotros decidamos. Y aquí está el otro bracito. Les decía que vamos a hacer 2, pero los vamos a reservar. Los vamos a ocupar más adelante, pero es importante que empecemos realizando los bracitos. Vamos a continuar con el cuerpo. Tomamos hebra del color con el que estamos trabajando y vamos a realizar un nudo.
de la forma en que están viendo la imagen o como ustedes estén acostumbradas a realizar el nudo inicial. Y vamos a realizar aquí 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En la última, en la cadena número 7, no vamos a trabajar y a partir de la que sigue vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí voy por el segundo, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien, nos va a sobrar una cadenita al final. Aquí es que se me soltó. Nos va a sobrar una cadenita al final. En esa cadena, en la misma cadena vamos a realizar 4 puntos bajos. Los 4 en la misma cadenita. Voy por el segundo, tercero y cuarto. Esto va a permitir que la labor de una especie de giro, vean, porque nos vamos a ubicar del otro lado de las cadenas. Vamos a trabajar ahora del otro lado. Y vamos a realizar aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Aquí nos va a sobrar una cadenita, amigas. Déjenme cortar esta hebrita. Ya la perdimos lo suficiente, ya vamos a cortar el sobrante. Y miren, nos va a sobrar una cadenita. En esta cadena que nos sobra vamos a realizar 3 puntos bajos. 3 puntos bajos en esa misma cadena. 1, 2 y 3 puntos bajos. Muy bien, así estaríamos terminando la vuelta número 1. Vamos a comenzar con la vuelta número 2. Vamos a iniciar realizando un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Siempre deben marcar su primer punto, amigas, ¿eh? Siempre, que no se les olvide, por favor. Estamos trabajando en espiral y si no marcamos el primer punto sería muy fácil perdernos. Así es que marcamos el primer punto y después del aumento vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Realizamos ahora un aumento. En el siguiente punto hacemos un aumento. Aquí va uno y allí mismo uno más. Después vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Continuamos con un aumento. Recuerden que pueden pausar o incluso si quieren poner en un modo un poquito más rápido también lo pueden hacer, ¿eh? Hacemos ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. A continuación haremos un aumento. Aquí va nuestro aumentito. Suscríbanse, por favor. Y después hacemos 2 puntos bajos. Aquí va uno y hacemos uno más. Muy bien. Esta vuelta, que es la 2, la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Vamos por la vuelta número 3. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Marcamos. Después vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
5 y 6 puntos bajos. Después vamos a hacer un aumento. Esta es la parte baja de los piecitos, amigas. Ya casi acabamos, ¿eh? Hacemos ahora 2 puntos bajos. Aquí vamos. Después vamos a realizar nuevamente un aumento. Aquí va el aumento. Seguimos ahora con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Continuamos con un aumento. Aquí está. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 1 más. Estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 4. Tal vez ya vieron la secuencia que estamos realizando. Vamos a realizar aquí un aumento. Recuerden que deben marcar siempre su primer puntito. Después vamos a realizar 8 puntos bajos. Aquí lo ponemos en un modo un poquitito más rápido para realizar estos 8 puntos bajos que ya sabemos hacerlo sin ningún problema. Una vez que hayan terminado, continuamos con un aumento. Después 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Nuevamente un aumento. Y seguiríamos una vez más con 8 puntos bajos ya del otro lado. Después haremos un aumento y 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Y vueltas 5 y 6, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 28 puntos. Aquí ya empecé a hacer la vuelta número 7, comencé haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Miren, amigas, estoy descubriendo este pequeño defecto, como que viene roto. Nunca me había pasado. Fíjense que hace algún tiempo me salió como una motita negra también. Es muy raro que estas cosas pasen porque este material prácticamente es perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí lo voy a hacer por primera vez. Aquí están mis 2 puntos bajos y ahora haremos una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Muy bien. Voy a hacerlo 3 veces más. Al final me van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos y terminamos la vuelta con 24 puntos. Y estaría quedando de esta forma. Vamos a colocar en la parte baja del piecito, esto es opcional, un plástico. El plástico lo deben de medir en este momento, amigas, para que les quede exactamente del mismo tamaño. Pero les digo, es opcional. Si no lo quieren colocar, tampoco es necesario. Y damos comienzo a la vuelta número 8 en la que haremos 6 puntos bajos. Un punto bajo y una disminución 4 veces. Finalizamos con 6 puntos, terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Vuelta número 9, 6 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Y de las vueltas 10 a la 32 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 32 con 16 puntos. Por favor, no olviden rellenar conforme vayan avanzando. Lo que haremos una vez que hayamos finalizado la piernita, nos vamos a ir, miren, así nos quedó. Muy bien. Nos vamos a ir al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No hay necesidad de dejar hebra larga. Y así nos va a quedar la primer piernita, vean. Así nos iría quedando, pero yo en esta no voy a cortar. Esta es la segunda pierna que hago. En la segunda pierna no van a cortar la hebra.
Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tejer los puntos que sean necesarios. Miren, toman la piernita de esta forma, así, de la parte de enfrente, y van a tratar de ubicar el punto lateral. Si quieren poner una marquita, está muy bien. Allí vamos a poner la marquita y vamos a tejer los puntos necesarios hasta llegar a esa marca. ¿Por qué? Porque necesitamos estar ubicados en la parte media de la piernita. En el punto central de la parte interna de la piernita. Vamos a proceder a unir las piernas y esto nos va a ayudar a que las piernas queden bien derechitas. Si no ubican ese punto, podrían quedar las piernas chocas y no queremos eso. Por ahí he visto imágenes de muñequitas pero son como bebecitas, con las piernitas chuecas, se ven súper tiernas, amigas. Algún día haremos una muñequita así, con las piernitas chuequitas, así como hacia adentro, con los piecitos hacia adentro. Muy bien, ya llegué aquí a ese punto que marcamos. No es importante si ustedes tuvieron que hacer tal vez un punto más que yo o un punto menos que yo, eso no importa. Lo importante es estar ubicados aquí en la parte central, ya que vamos a comenzar nuevamente el conteo de puntos a partir de aquí. Así es que no se preocupen, lo importante es quedar bien ubicadas. Voy a deshacer este último punto, no todo por completo, porque vamos a hacer un cambio de color. Miren, el último paso de este último punto lo voy a terminar con color blanco. Muy bien, podemos cortar la hebra de color carne que ya no vamos a necesitar. Y lo que voy a hacer aquí, una vez que haya cortado esa hebrita de color carne, sí la vamos a ocupar, pero un poquitito más adelante. Así es que por ahora vamos a cortar y vamos a realizar aquí 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. Aquí están, vean. Lo que voy a hacer antes de continuar es atar. Vamos a hacer 2 nuditos con estas hebras. Normalmente nos vamos llevando la hebra para irla perdiendo conforme vamos avanzando, pero aquí como son cadenitas se puede deshacer. Entonces yo prefiero que hagamos los 2 nuditos, que quede ahí bien asegurado con esos nudos para poder seguir trabajando sin ningún problema. Muy bien, hay esos sobrantes de la hebrita que se vayan para adentro de la pierna. Muy bien, ahí quedó. Lo que vamos a realizar a continuación, amigas, toman la primer piernita que hicimos. Ahí tiene aquí algo rojo. Muy bien, la vamos a presentar de esta forma, las dos mirando hacia el frente. ¿Ven? Así las vamos a presentar y vamos ahora a ubicar el punto central de esta piernita. Si necesitan poner marca, la pueden poner y vamos a entrar en ese primer punto. Y a partir de ese primer punto vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Todos los puntos bajos que corresponden a esta primer pierna. Aquí va 1. Ahí está, ahí está. Seguimos con el siguiente. Recuerden que cada pierna consta de 16 puntos bajos. Entonces estamos aquí realizando los 16 puntos que corresponden a esta primer piernita. Voy a realizarlo. Ya terminé. Estoy ubicada en las 2 cadenitas que hicimos aquí para unir las piernitas. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Vean cómo entro. Como de abajo hacia arriba, vean. Ahí está. Me voy a la siguiente cadena. Vean cómo estoy entrando como de abajo hacia arriba. Siempre les hago esta aclaración porque al principio no entendía yo bien cómo. Ahora vamos a hacer los 16 puntos bajos que corresponden a la otra pierna. Muy bien. Una vez que hayamos terminado de realizarlos, estamos nuevamente ubicadas en las 2 cadenitas de unión. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Esta vuelta, que es la número 33, la estaríamos terminando con 36 puntos bajos. Seguiríamos con la vuelta número 34, en la que vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, y vuelta 35 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 42 puntos bajos.
vuelta 36, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y de las vueltas 37 a la 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 48 puntos. Muy bien. Una vez que hayamos finalizado, hacemos cambio de color. Recordemos que el último paso del último punto de la vuelta que estamos finalizando lo vamos a terminar con el nuevo color. Miren, aquí estoy retomando el color carne. Puedo cortar ya la hebra de color blanco que ya no vamos a necesitar. Y esta vuelta, que es la 42, la vamos a estar trabajando en bucle trasero. ¿Cómo es trabajar en bucle trasero? Miren. En lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebrita de atrás. Ya sabemos, esto lo hacemos cuando hacemos disminuciones, pero en este caso vamos a trabajar así toda la vuelta. Me voy al siguiente punto, voy a tomar solo el bucle trasero, las hebras que no voy a ocupar las paso hacia adelante y hago mi punto bajo. Muy bien. Y de esta manera vamos a realizar toda la vuelta, terminándola con 48 puntos bajos. Muy bien. Vuelta 43, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Y vuelta 44, 42 puntos bajos. Seguimos. Vuelta 45, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 46, 36 puntos bajos. Vamos rellenando conforme vayamos avanzando, y lo que vamos a hacer en la vuelta número 47, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y vueltas 48 a la 55, un punto en cada punto, terminando la vuelta 55 con 30 puntos. Muy bien, aquí ya comencé la vuelta 56 haciendo 7 puntos bajos. Muy bien, aquí están. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar cualquiera de los bracitos y lo vamos a ocupar en la parte lateral del cuerpo. Lo vamos a doblar a la mitad y vamos a atravesar el crochet así, en ambos lados del bracito. Ubicamos el siguiente punto en el que nos toca trabajar en el cuerpo. Muy bien. Y vamos a hacer aquí un punto bajo, atravesando el cuerpo y el brazo. Y aquí está nuestro punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo atravesando ambos lados, vean. Tengan mucho cuidado de eso, atravesar ambos lados, y hacemos nuestro punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Nuevamente, esta sería la tercera vez, vean cómo atravieso. Y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacerlo una vez más. Esta sería la cuarta vez. Atravesamos perfectamente el bracito. Así. Y hacemos nuestro punto bajo. Es bien fácil colocar los bracitos, amigas. Y hay diferentes formas. Yo les he enseñado en mis videos otra forma de colocar los bracitos. En esta ocasión lo vamos a hacer diferente. Miren, aquí por quinta vez atravesé el bracito. Voy a atravesar ahora el cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien. Así es como quedaría colocado el bracito. Voy a hacer 10 puntos bajos aquí enfrente del cuerpo. Una vez que estén realizados, vamos a colocar igualito el otro brazo. Miren, aquí está, esa es la parte frontal. De este lado vamos a colocar el brazo de la misma manera que colocamos el primero. Atravesamos, nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Tendremos que hacer esto 5 veces. Con 5 puntitos estaríamos dejando colocado el bracito. Aquí va 1. Ajustamos bien. Para que no quede ahí flojo ningún punto, amigas. Aquí está mi punto bajo. 1. 2. Aquí lo hacemos un poquitito más rápido, pero prefiero irme aquí haciéndolo por segunda vez para que no quede ninguna duda. Como ven, es bien sencillito colocar los bracitos. Ya vamos por la cuarta vez.
Es importante que se fijen que hayan atravesado perfectamente ambos lados del bracito, ¿eh? Muy bien, ya nada más nos falta una vez. Ya esta sería la última. Ahí está. Muy bien. Esa hebrita que sobra del bracito se la van a ir llevando ahorita porque nos van a sobrar 3 puntos. Vamos a realizar estos 3 puntos que nos sobran y terminaríamos la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien. Vamos con la vuelta número 57 en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 58, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 59, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 60 a la 62 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 62 con 12 puntos. Miren, amigas. Muy bien, vamos a comenzar realizando la cabecita. Vamos a hacer en la vuelta 63 12 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos. Muy bien, a partir de aquí, amigas, no les voy a dar la explicación vuelta por vuelta. Ya sabemos hacer aumentos, disminuciones, que es lo único que necesitamos para realizar la cabecita. Aquí donde les estoy señalando están las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta número 88. Allí nos vamos a detener para colocar los ojitos. Así es que vayan anotando, por favor. Muy bien, una vez que llegamos a la vuelta número 88 vamos a comenzar a colocar los detalles del rostro, los ojitos y otros detalles. Miren, vamos a colocarlo bien centradito. Pueden empezar a contar desde acá, donde estamos en la última vuelta. Yo conté 19 puntos, amigas. Pero pues ustedes, depende, se supone que debieron haber terminado igual que yo, pero si no, pues ubiquen el centro de la carita y yo, miren, aquí estoy llegando al punto número 19. De aquí me voy a seguir en ese mismo punto, miren, aquí se ve como una línea, van a contar aquí 10 vueltas. O si quieren contar de abajo hacia arriba, los ojos estarían colocados entre las vueltas 78 y 79. Pero si a ustedes se les dificulta de esta manera, de todas maneras chequen, a lo mejor ustedes tienen que contar más o menos puntos. Y si no, lo hacen como lo hemos hecho tradicionalmente. Aquí abajo pueden poner una agujita lanera, marcando parte del cuerpo, el centro de la parte baja del cuerpo, y ahí les va a marcar el centro de la carita y colocan su marquita. Como se les facilite a ustedes más. Entonces de aquí del centro que ya tenemos marcado, vamos a contar 5 puntitos hacia la izquierda. Muy bien, y ahí vamos a poner marquita. Y después vamos a contar otra vez de ese centro hacia la derecha 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Allí es donde van a ir colocados los ojitos. Recuerden que son ojos de seguridad de 12 milímetros. Pueden utilizar también, si así les gusta, del número 14, del número 10. A mí ya se me hacen muy pequeños, pero si a ustedes les gusta, adelante. Pueden utilizar los ojos del color que más del tamaño que más les guste. Y van a introducir una aguja plástica como lo están viendo en la imagen. No se preocupen si ustedes ven que el hueco quedó muy grande, se hace pequeño. Con el paso del tiempo se hace pequeño y créanme que es bien difícil, abraza muy fuerte los ojitos y es bien difícil que esos ojitos se lleguen a salir. Van a hacer el orificio en ambas marcas y colocamos los ojitos como vieron en la imagen. Una vez que los hayan colocado, amigas, vamos a poner el segurito por la parte de adentro. Miren, se ven bien lindos, ya empieza a tomar forma esta carita. Muy bien, ahora vamos a colocar los seguritos, así, bien duro hasta que truene. Y lo mismo vamos a hacer en el otro ojito, también vamos a colocar su respectivo seguro. He visto quienes queman la punta de cada ojito y lo aplastan con el encendedor también para mayor seguridad. Antes de continuar, vamos a colocar el soporte en el cuellito. Miren.
Recuerden que utilizamos un palito de bambú que les pedí en la lista de materiales. Yo voy a hacer el hueco con esta aguja gruesa. Pueden hacerlo con algún crochet, con del mismo crochet que estamos utilizando pueden hacer este hueco. Si no tienen una aguja como esta, incluso con el mismo palito de bambú pueden empezar a huecar el espacio. Así, amigas. Así, miren, ahí está, con el mismo crochet lo estoy ahuecando. Recuerden que les dije que deben de llegar, de ser posible, hasta la unión de piernas. Mientras más largo sea el soporte, más estabilidad, más fuerza va a tener la cabecita de su muñequita. Vean, ahí está. Recuerden que también, si ustedes prefieren introducir aquí una barra de silicón gruesa, claro que lo pueden hacer sin ningún problema. Miren, aquí ya estoy llegando y el palito debe abarcar hasta esta parte en la que vamos ahorita trabajando. Miren, si ustedes sienten que en el cuellito le hace falta más relleno, en este momento pueden colocar el relleno en el cuellito. De todas maneras vamos a ir rellenando la cabeza, pero sí, si ven algún espacio en el cuello, es importante que lo rellenen perfectamente. Y pues así es como nos habrá quedado. Vamos a continuar con la realización de la cabecita hasta la vuelta número 98 y al final yo les voy a decir cómo la vamos a cerrar. Así es que aquí les dejo las instrucciones. Cuando hayamos finalizado les va a quedar este espacio pequeño, vean. Son 6 puntitos que nos queda en la última vuelta que realizamos, en la vuelta 98. Vamos a cortar la hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a dar puntaditas, amigas. Solo vamos a trabajar en el bucle delantero, vean, no vamos a entrar en todo el punto, solo en la hebrita delantera de cada uno de los puntos. Son 6, aquí llevo 1, vamos al que sigue, con mi pulso de maraquero, dicen por allí. Así, amigas, solo el buclecito delantero de cada punto. Así nos vamos a ir en cada... ¿Ya vieron cómo no le atino? Ay, amigas, estoy sobria, no vayan a pensar otra cosa. Muy bien. Solo 6 puntaditas, vean. Híjole, amigas. Muy bien. Amigas, cuéntenme de qué país me ven. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis tutoriales. Ahí está, amigas. Ya este es el último puntito. Cuando hayan finalizado, jalan y se va a cerrar, miren. Como están viendo en la imagen. Aquí muy cerquita de donde hayan terminado van a hacer un nudito. Aprietan ese nudito. Ahí, aprietan fuerte, fuerte. Y vamos a entrar aquí, miren. En este hueco donde cerramos, por aquí vamos a entrar. Y vamos a salir hacia cualquier parte de la cabecita. Así. Y jalan, 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 jalan. Y aquí, miren, no queda ningún pico, no queda nada. Queda bien planito, bien, bien hermoso, amigas. Vamos a realizar ahora los detalles del rostro, amigas. Lo que haremos a continuación son las cejas y las pestañitas. Ya la hice de este lado y miren qué preciosa se ve, amigas. Estas cejas las puse de este color porque con este cuerpo base vamos a hacer a Barbie. Pero ustedes pueden colocar los colores que quieran tanto en cejas como en pestañas de acuerdo a su gusto personal o al proyecto que estén realizando. Vamos a entrar por aquí o por cualquier punto que ustedes quieran. Una vez que tengan una de las pestañitas, la otra la vamos a hacer lo más parecido que sea posible. Entonces voy a salir aquí muy cerquita del ojo, una vuelta más abajo, miren, aquí, allí, no hasta arriba donde termina el ojo, un poquitito más abajo, pegadito al ojo. Dejamos hebra aquí arriba y vamos a dar un pequeño giro hacia arriba del ojito. Miren, aquí es donde terminan los ojitos, arribita, más bien esta vuelta arribita de donde terminan los ojos, una vuelta abajo fue donde entré, aquí donde terminan los ojos entré de este lado. De este nos vamos a bajar una vuelta más y me voy a recorrer un poquitito, como medio punto, miren. De ahí donde termina el ojo, entré como medio punto, junto al ojito, cuento un punto hacia la derecha y una vuelta hacia arriba, vean.
Deben estar observando siempre el primer ojo para que el otro les quede lo más parecido que sea posible. Y ahí está, vean. Ahí está. A veces tenemos que entrar a la mitad del punto, no pasa nada. Aquí lo importante es que queden lo más parecido que sea posible. Salgo hacia arriba y miren, ya quedó formada la pestañita de una manera muy linda. Si no queremos que quede ahí como pico, simplemente acomodamos, miren, con nuestra misma aguja acomodamos de esta manera y van a quedar bien hermosos. Ahí está, amigas. Lo que vamos a hacer aquí arriba, ay, miren, jalé demasiado y se me hizo bien pequeñito el hilo que me sobró aquí arriba. Así es que vamos a dar un nudo. Espero que pueda dar un nudo más. Que no les pase, amigas. Ahí está el segundo nudo. Aprieta bien fuerte. Lo logramos con ese hilito tan pequeñito. Lo había dejado más grande, pero a la hora de empezar a bordar el ojo se hizo chico. Así es que tengan cuidado que no les pase. Y aquí vamos a esconder con la misma, el lado grueso, del lado donde ensartamos nuestra aguja lanera. Por ahí vamos a ir introduciendo hacia la misma cabecita la hebra. No se va a notar, pero de todas maneras generalmente allí va el cabello, así es que no se tiene que notar. Vamos a colocar las cejas. Vean cómo de este lado ponen una línea, allí debe de terminar la ceja. Esto es a gusto de cada quien. A mí no me gustan las cejas tan pequeñas. Y miren, de este lado ven cómo hacemos como una especie de línea un poco inclinada de la pestañita, y a donde nos dé, allí es donde va a quedar, miren. Aquí hacemos con el crochet, aquí donde termina el ojito, 1, 2, 3, allí, 3 vueltecitas hacia arriba. ¿Ven? Ahí hacemos una línea y ahí es donde va a ir nuestra marca, 3 vueltas arriba de donde termina el ojito, 1, 2, 3, ¿ven? Muy bien. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y en la vuelta de abajo voy a poner la otra marquita, 2, 3, 4, 5, 6, y en la vuelta de abajo. Muy bien. Vean como si ustedes pusieran ahí la aguja lanera, les va a quedar una línea horizontal con respecto a la pestañita y a la marca de color verde que pusimos. Esto es a gusto de cada quien. Si quieren unas pestañas más pequeñas, claro que las pueden poner. A mí no me gustan tan pequeñas, pero esto es a gusto de cada quien, o depende también del personaje que estén realizando. Entramos a la segunda marca, nos vamos hacia arriba, allí, y listo. Siempre verifiquen que ambos ojitos se vean iguales. Ya que vieron que se ven perfectamente bien ubicadas las dos cejas, hacemos nuestros 2 nuditos y perdemos de la misma manera que perdimos la hebra negra de la pestañita. Vamos a colocar ahora la naricita. Una de las cosas más importantes es que quede bien centradita, amigas. Muy bien. Que haya la misma distancia en ambos lados. La vamos a colocar con 3 puntos de distancia. Vean, 1, 2, 3. Así es como va a quedar. De aquí donde terminan, debe de haber la misma distancia en ambos lados. Lo más que sea posible, amigas, ¿eh? Si ven, la vamos a colocar en la vuelta abajito de los ojos. Allí. En esa vuelta donde terminan los ojitos, allí. Voy a salir aquí en mi primer marca. Pueden salir en la que sea. Yo salgo en esta para efecto de que al momento de bordar no estorbe mi mano. Dejan hebra larga, tengan cuidado de no jalar la hebra como me pasó hace rato, para que no les vaya a quedar muy pequeña y al final les cueste trabajo hacer los nuditos. Y vamos a estar entrando y saliendo en los mismos puntos, miren, ahí está. Vamos aquí a dar la tensión suficiente para que quede bien marcadita, pero no demasiada para no deformar el tejido. Miren, ahí la tensioné un poquito aquí al inicio, pero no demasiado, solo para que quede bien justa. Y vamos a entrar en el mismo punto y salir del otro lado también en el mismo punto. ¿Cuántas puntadas? Las que ustedes quieran. Esto es a gusto de cada persona. Cada quien tiene su gusto personal, o depende también del personaje que estén realizando. Ahí también tiene mucho que ver. Yo he visto quien pone 2 hebritas y listo. Ya la nariz ya quedó. A mí me gustan más remarcaditas.
No demasiado, pero vuelvo a repetir, esto es a gusto de cada quien. Déjenme ver cómo se vería. Pues yo creo que yo ya voy a darle una última puntadita. Yo creo que sí, amigas. En total le estaríamos dando 4. Pero esto lo dejo a su libre elección, como a ustedes más les guste. Entonces voy a entrar aquí y voy a salir en donde entré inicialmente, aquí a un lado. Allí voy a salir, amigas. Muy bien. Acomodamos bien para que nos quede bien linda la naricita. Recuerden que los detalles son muy muy importantes. Ahí está. Acomodamos cada una de las hebritas que colocamos. Que se vea muy lindo nuestro trabajo finalizado. Miren, ahí está. Y ya simplemente de este lado vamos a hacer 2 nuditos y perdemos, ya sabemos cómo. Pues así habrá quedado nuestro cuerpo base, amigas. Ya depende del proyecto que vayan a realizar, es que lleva orejas o sin orejas, pero por lo pronto así nos quedó. Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto con un lindo proyecto que vamos a hacer con este cuerpo base. No olviden suscribirse.